Eso, bueno, y hablando de gente que está cerca y que nos gusta tratar con cariño, porque eso es recíproco. Bueno, nuestra próxima colaboradora en Camino al Sol, una mujer especial y muy espectacular. A ella la conocemos como Letra Z. Su nombre es gráfica, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí ella ocupa el sillón Z. De ahí que nosotros la conozcamos con muchísimo cariño como Letra Z. María José, buenos días. Hola, Bienvenida a Camino al hola, Sol. buenos días. Buenos Hola días, María Gina Llanos. José, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí en mi tarea diaria, pero con muchas ganas. Lo bueno de que te apasione tu tarea diaria es que siempre te levantas con esa ilusión, así que Es a mí cierto. me gustan los libros, me gustan los diccionarios y hoy tengo mucho de diccionarios en la agenda, así que estoy feliz. De Bueno, hecho, es el y tema que nos vas a compartir hoy también. así es, Sí. diccionarios, una visita a la casa de las palabras. Era casi obligatorio que en cada casa existiera un diccionario o diferentes versiones de Sí, diccionarios. Con el mundo digital, pues estos libros grandotes que veíamos ahí en cada rincón han ido desapareciendo de sí. las casas más modernas, pero todavía se conservan por ahí. Un Eran emblemático es el sí, pequeño Larousse, ¿te el acuerdas? Era pequeño rojo, Larousse ese El, era era uno. Pero en el toda casa. diccionario era parte del listado de cosas que te pedían cada año. Sí. Mascotas, Sí, en la esto, escuela. lápiz, y un diccionario que iba en la mochila a la escuela contigo. De hecho, yo Sí, recuerdo que había una asignatura de que te enseñaban cómo usar el diccionario. sí. Entonces, María José, el espacio es todo tuyo. Los Gracias. diccionarios, una visita a la casa de las A la palabras. Casa de las Palabras, sí. Hay un lexicógrafo eh, que queremos mucho, los que hacemos lexicografía, que es Manuel Seco, es uno de los grandes lexicógrafos de la lengua española, académico también, y él dice que el diccionario es como la Casa de las Palabras. Entonces, imagínense un edificio gigantesco en el que cada palabra ocupa, imagínense un edificio de apartamentos, por ejemplo, ¿no? Y cada palabra ocupa un apartamento diferente. Claro, hay quien vive en un apartamento de una habitación pequeñito, un estudio de estos que tienen cocina, apartamento y todo integrado, y hay quien vive en el En ático, el en el penthouse. penthouse más extraordinario, con 10 habitaciones y terrazas con vista al mar. Pues eso pasa en los diccionarios y cada vez que uno abre esa puerta y entra en ese mundo extraordinario de las palabras, pues ve cómo se comunican unas con otras y cómo se convierten en una extensión de nosotros mismos, ¿no? Y digo, por ejemplo, me he referido a Seco, a Manuel Seco, como un lexicógrafo y quiero empezar por ahí porque sepamos quiénes son los lexicógrafos. Yo soy lexicógrafa, por ejemplo, y los lexicógrafos son las personas que estudian una disciplina, que es la lexicografía, que lo que se dedica es a diseñar y a construir diccionarios. Entonces, a veces hay otra lexicógrafa famosa que cuenta siempre la anécdota de que un alumno le pregunta, se llama Paz Bataner, es encargada de lexicografía en la Real Academia, y le preguntaron, ¿cuál es su profesión? ¿A qué te dedicas ahora? Y ella le dice, hago diccionarios. Y la persona que le pregunta le contesta, pero ¿no están hechos? Eh, el problema con sí, los diccionarios, el problema o la ventaja para los lexicógrafos es que los diccionarios nunca están hechos. Los diccionarios siempre están por hacer, porque el diccionario tiene que adaptarse al flujo de la lengua y la lengua no para de cambiar. De hecho, por ejemplo, en los diccionarios académicos se considera aproximadamente los 10 años el momento en que el diccionario entra en fecha de caducidad. Aunque yo siempre digo que el diccionario nace muerto, es decir, el diccionario que nace reflejando un estado de lengua. Automáticamente ese diccionario, el diccionario tradicional al que Rey se refería en la introducción, ¿no? El diccionario en papel, una vez se publica, ya hay palabras que han desaparecido y ya hay nuevas palabras que no están ahí. Ese es el destino de los Sí, diccionarios, pero sí. los diccionarios digitales llevan otra onda completamente diferente, mucho más cercana a la lengua, porque van cambiando conforme la claro, lengua va más cambiando. dinámico. Ujú. Sí, mucho más dinámico. El concepto digital en la lexicografía, ¿no? Lo que se llaman las humanidades digitales, ha revolucionado el mundo de la lexicografía. De hecho, nosotros llevamos trabajando digitalmente desde hace muchos años.
María José, tengo una curiosidad. El idioma, como dices, va evolucionando. ¿Qué características debe cumplir una palabra para que ustedes, los lexicógrafos, decidan, bueno, sí, hay que ponerla en el diccionario? Depende del diccionario. Es muy buena pregunta, Cintia. Depende del diccionario. Los diccionarios, cuando se diseñan, se hace una especie de plano, ¿no? Como el que se hace cuando se va a construir una casa, pues tienen que cumplir con las normas que dicta ese plano que se ha construido para que la obra salga perfecta. Ese plano en lexicografía se llama la planta, ¿no? Es la planta del diccionario. Entonces, dependiendo del diseño del diccionario, la palabra entra o no. Por ejemplo, hay diccionarios que solo recogen lo que se considera correcto o aceptable. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia solo recoge lo que se considera aceptable o correcto, dentro de unos grados, porque eso también es muy discutible y hay que considerar palabra a palabra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Diccionario del Español Dominicano es un diccionario de uso y no solo recoge lo que se considera aceptable, sino que recoge lo que se usa, sea aceptable o no. ¿O no? Por ejemplo, el Diccionario del Español Dominicano recoge casimente. Confiésenlo, todos lo usan. Sí. Casimente todos. Pero es incorrecto. Es una creación dominicana incorrecta. Sí. Claro, ahí está ese límite. Después hay muchos otros límites dependiendo del diccionario. Por ejemplo, el Diccionario del Español Dominicano está diseñado para recoger palabras que son propias o acepciones, ¿verdad?, que son propias del español dominicano. Por lo tanto, mesa, en el sentido en que todos usamos mesa, no entra. Ya. Entonces, ese es otro criterio que se aplica. Cada diccionario tiene sus propios criterios para seleccionar las palabras. Pero, Por eso, perdón, Sobeida, por eso siempre digo, cuando compren un diccionario o cuando usen un diccionario, lean las instrucciones de uso, no se las salten, porque si no, no saben qué criterios van a encontrar en el diccionario. Entonces, si ustedes se saltan las instrucciones de uso del Diccionario del Español Dominicano y se encuentran casimente, pues quieren crucificar a esta académica que está aquí. Porque está usando lo incorrecto. Muy buena aclaración. Para ampliar esa pregunta interesante de Cintia María José, ya vimos que hay unos criterios, pero ¿qué impulsa a decir esta es la palabra que vamos a evaluar, a ver si cumple con los criterios? Ok, otra interesante pregunta. Es decir, ¿de dónde sacamos las palabras que evaluamos? Bien. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se repartía, por ejemplo, este es el método que se usó cuando se hizo el primer diccionario de la lengua española allá por el siglo XVIII, el académico, ¿no? Porque el primer diccionario de la lengua española solo en español es de 1611, ¿no? Pero el que se hizo en el XVIII por la Real Academia Española, que fue lo primero que la Academia hizo, de hecho, nació para hacer ese diccionario. Ese primero, pues se reunieron los académicos y dijeron, a ti te toca la A, a ti te toca la B, a ti te toca la C. Ellos se fueron para su casa, se leyeron miles de obras, porque es un diccionario de autoridades, es decir, cada palabra que se incluía tenía que estar documentada con el uso de un autor culto considerado una autoridad en el idioma. Por eso se llama nuestro primer diccionario el Diccionario de Autoridades. De ese diccionario nace el Diccionario de la Lengua Española de ahora, el que todos consultamos de la RAE, ¿verdad? El que ya no tenemos que tener en el estante con 20 tomos, sino que lo tenemos aquí descargado gratis, ¿verdad? Bueno, pues, claro, ahora lo hacemos de otra manera diferente. El sistema es el mismo, pero trabajamos, es decir, el concepto es el mismo, pero el sistema de trabajo es diferente. Nosotros trabajamos con corpus. ¿Qué es un corpus? Un corpus es una colección de textos que se considera que cumplen una serie de requisitos y a través de la lingüística computacional o dependiendo de los medios que cada equipo lexicográfico tenga, va extrayendo las palabras. Por ejemplo, Diccionario del Español Dominicano, 300 novelas, infinidad de páginas web, periódicos dominicanos, todos con la característica de que tienen que estar escritos por hablantes dominicanos. Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar palabras diferentes y, ojo, algo que es mucho más sutil y más difícil. No solo palabras diferentes, son también acepciones diferentes. Es decir, no solo va el mangú, que es la palabra diferente, sino que va también, por ejemplo, la acepción de
ceniza. Si yo te digo ceniza en español, pues tú piensas ese residuo que queda de la combustión de una materia. Pero en República Dominicana, ceniza va un poco más allá, ¿verdad? Sí, sí. No solo más allá, exactamente, y no solo más allá en el significado, sino más allá incluso en la morfología, porque en español, ceniza es un sustantivo, en ceniza, en el español dominicano, es un adjetivo, ¿no? Exacto. Decimos que esa cerveza está ceniza, o esa botella está ceniza, ¿no? En fin, eso es lo que va construyendo los diferentes diccionarios. María José, ¿y sucede esto y estos criterios en otros idiomas? Sin en duda, los diccionarios sin duda. rusos y demás. ¿Qué sucede con esos idiomas que se van perdiendo en el tiempo? Idiomas o dialectos que los hablantes ya son muy poquitos y se van perdiendo. ¿Se recogen en algún diccionario? Claro, en los idiomas que han merecido atención para que se recoja pues su gramática y su vocabulario, sin duda, pero ya quedan como prácticamente como, desgraciadamente, como piezas fósiles, ¿no? Okay. Eso es en los idiomas que se pierden. También hay en los grandes idiomas como el nuestro, que es uno de los grandes idiomas de cultura y de tradición en el mundo, un idioma potentísimo, el español, también hay palabras que se mueren y que sacamos de los diccionarios, porque cuando publicamos las renovaciones que le hacemos al diccionario, por ejemplo, de la lengua española, de la Real Academia, en la que trabajamos todas las academias de la lengua española del mundo, incluyendo la dominicana, anunciamos a bombo y platillo las nuevas, porque eso es lo que llama la atención. Sí. Hemos introducido esta o aquella, pero todo el mundo se olvida de las que quitamos, porque también sacamos, menos los que siempre hay, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Esos cascarrabias, ¿verdad? De las redes sociales, que entonces empieza, la academia quitó tal palabra, una palabra que no se usa desde hace 3 siglos, ¿verdad? Y entonces en ese momento él considera que es el adalid de esa palabra y hay que defenderla, como si fuera el que hace el diccionario el que mata la palabra. ¿Te acuerdas de una palabra? ¿Te acuerdas de una palabra que ya murió? Que podamos, hay muchas. Tendría que pensar, te la debo, Cintia, pero te la voy a mandar para que la compartas después con los oyentes. No necesariamente, necesariamente muere en el uso, pero esas palabras quedan registradas en otro tipo de diccionarios que se llaman diccionarios históricos. Y finalmente me gustaría volver, María José, a la pregunta que te hacía Cintia sobre esos elementos que debe cumplir una palabra para formar parte del diccionario. Vámonos al de la Real Academia de la Lengua, donde hemos visto en los últimos años como palabras que han sido incorporadas en el lenguaje coloquial a propósito de la tecnología, de la fusión de palabras traídas del inglés. Bueno, se ha dado una serie de combinaciones un tanto interesantes que luego han sido ya finalmente aceptadas por la academia. Para que una palabra con esas características, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, googlear como verbo, porque es una acción que tú ejecutas. ¿Y tú sabes cuál integraron que te gusta a ti, Rey? Sánduche, no sándwich, no. Sánduche. 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 Entonces, es decir, para que esa palabra, que uno la escucha, se ríe, llegue a ocupar las prestigiosas páginas del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿cuántas discusiones se dan? ¿En cuántos lugares tienen que pasar? No te puedes hacer la más leve idea de lo que hay que hacer para que eso llegue ahí. Digo, no en el sentido de pelea, ¿no? Sino del esfuerzo que hay que hacer, porque somos muy minuciosos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay equipos técnicos en las academias. Yo, por ejemplo, soy académica, pero formo parte del Instituto Técnico. Por cierto, que no se me olvide darles una primicia. Formo parte de ese equipo técnico que trabaja con los diccionarios. Pues primero la sacamos del corpus, después hay que documentarla. Hay que documentarla con intensidad, es decir, hay que ver en todas las fuentes en que se usa, en qué niveles se usa, cuáles son los hablantes que se usan, hasta qué punto eso ha llegado al favor de los hablantes, ¿verdad? Y después que el equipo técnico la elabora, la depura, la prepara, pasa por el pleno de las academias, es decir, todos los académicos se sientan ahí a discutir una a una si googlear va a entrar. Palabra por palabra. Palabra por palabra, sí. Wow. Había una relacionada con
de impresión, que era imprimido. ¿Cuál fue? No. Sí. Esa es otra, mira, te voy a decir, los académicos hacemos diccionario y también otra de nuestras misiones esenciales es desmontar mitos urbanos sobre lo que hay en el diccionario. Me encanta. Es verdad, es así. Esta es nuestra segunda tarea. O sea, cuando a nosotros nos dicen, acepta usted ese puesto, como si fuera en el matrimonio, ya eso va incluido, deshacer mitos urbanos. Todo el mundo dice, por ejemplo, mira, podemos hacer un tema que sea mitos urbanos relacionados. Me encanta. Por ejemplo, uno de esos mitos es ese de imprimido e impreso. ¿Cómo se le ha pasado a la gente por la cabeza empezar a pelear porque la academia ha aceptado imprimido e impreso? Amigos, eso viene del latín, cuando la academia no estaba ni en embrión todavía. Mira, hay muchas preguntas de nuestro camino solo oyentes, hay que hacer otro encuentro. Debemos hacer otra conversación con ese tema. Con ese tema y esas preguntas. Sin duda, cuando quieran. La de diciembre. La de diciembre, ahí va, María José. Y la primicia, ¿no? Espérate. La primicia, tiene una primicia. Rey, perdón. Por favor. Hemos creado, lo presentamos oficialmente el 12 de octubre, que es el día del aniversario de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Va a ser un instituto especializado en diccionarios que nace aquí en República Dominicana, una institución sin fines de lucro, solo dedicada a la investigación, en principio del español caribeño, pero después de otras variedades del español de América, con la idea de convertirnos en un centro de irradiación de la pasión por la lexicografía, de la que yo he tratado de compartirles un poco. Nuestra primera misión, hacer la segunda edición del Diccionario del Español Dominicano, y sí podemos, y creo que sí vamos a poder, ponerla en línea gratuitamente para todos los hablantes. Excelente. Buenísimo. Wow, felicidades buenísimo. por esa iniciativa, de verdad que sí. María José Rincón, invitar a la gente a que visite tu página web, letraceta.com. Ahí siempre hay cosas sumamente interesantes. Es una delicia pasar por ahí. María José, que tengas un día espectacular. Gracias por tu tema, María José. Lindo día, María José. Abrazo. Un beso a todos.